Hola, bienvenidos a esta edición del debate de France 24. Soy Santiago López González. Nuestro tema de hoy nos aleja de la coyuntura internacional de lo que está sucediendo en Ucrania y nos lleva hasta México. Allí el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la inauguración oficial del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que sustituye el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ubicado en Texcoco. Un proyecto que ya había avanzado en su construcción y que fue cancelado en octubre del 2018 tras una consulta popular que fue promovida precisamente por el mandatario. A lo largo de su gobierno, el presidente López Obrador ha reiterado su compromiso de sacar adelante esta obra de infraestructura, entre otras. Así lo mencionaba en una de sus intervenciones a comienzos de este año. Escuchemos. Vamos a inaugurar este año el aeropuerto. Ojalá y los que hablaron y escribieron de que íbamos a fracasar y que no íbamos a terminar a tiempo y que se había tomado una mala decisión al cerrar, al clausurar el proyecto del lago de Texcoco, terminen reconociendo de que fue lo mejor, que nos salvó el pueblo, que eso es lo importante de la democracia. Vamos a terminar este año también la refinería de Dos Bocas. Ahí es la ingeniería civil. La inauguración del aeropuerto internacional ubicado en donde previamente estaba funcionando la base aérea de Santa Lucía contó con un evento sencillo, eso sí. Allí asistieron cerca de 1.400 invitados, pero no hubo discursos, tampoco hubo actos protocolarios. Mario Carbonell, corresponsal de France 24 en Ciudad de México, nos da más detalles de lo sucedido a lo largo de esta jornada. 89 pasajeros estrenaron la mañana de este 21 de marzo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un primer vuelo hacia Villahermosa, Tabasco, al sureste del país. Asimismo, el primer vuelo que se recibió fue proveniente de Guadalajara, Jalisco, y así inició viajes esta terminal aérea, que es una de las mega obras prometidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, construida por el ejército mexicano y en tiempo récord. Son 20 operaciones en esta primera jornada y se espera que para finales de año movilice a 2.4 millones de pasajeros. La capacidad en una primera etapa de este aeropuerto es de movilizar a 20 millones de personas y reducir así la saturación que existe en el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez y conformar un sistema aeroportuario con 3 terminales, la de Ciudad de México, esta de Felipe Ángeles y la de Toluca. Se estrenó esta terminal aérea con invitados especiales, actos musicales de orquestas estudiantiles y con pendientes en cuanto a conectividad, ya que no todas las obras viales están concluidas, así como la ampliación del tren suburbano que conectará la capital del país con el aeropuerto de Santa Lucía. Asimismo, con una degradación de la categoría aérea que impide establecer nuevas rutas desde y hacia Estados Unidos. Sin embargo, la venezolana aerolínea Conviasa ya opera en el Felipe Ángeles, esta terminal aérea que compone de 2.500 hectáreas con 200 locales comerciales y un museo del mamut. Este nuevo aeropuerto internacional busca ser un aeropuerto de clase mundial, amigable con el medio ambiente, eficiente, también funcional y que sea un emblema de la presente administración, y se espera atienda a unos 100 millones de pasajeros al año en su punto máximo de operación. Es decir, se espera pueda satisfacer la demanda de servicios aéreos de pasajeros para las próximas 5 décadas. Este aeropuerto se une a otras obras de gran tamaño que hacen parte de este plan de cuarta transformación con el que se busca modernizar a México y generar también empleo. Entre los planes del presidente no solamente está este aeropuerto internacional, también está el controvertido Tren Maya en la península de Yucatán, la moderna refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco y el estratégico corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, que unirá el Pacífico del sur mexicano con el Caribe.
Todas estas obras han generado controversia en México, sobre todo a nivel político, en donde chocan todo tipo de egos y también por los sacrificios que representa este tipo de gastos, porque en otros lados hay que recortar presupuestos para poder garantizar este tipo de obras. Las megaobras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son nuestro tema de análisis hoy en el debate de France 24. Y para analizar este tema, saludamos a Claudia Villegas. Ella es profesora de periodismo en la Universidad Nacional de México, también es directora de la revista Fortuna, ya se encuentra precisamente en la capital mexicana. También más adelante a lo largo del programa se va a unir a esta conversación Eduardo Esquivel, él es analista económico y columnista. Más adelante vamos a establecer conexión con él. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema. Comienzo entonces con Claudia. Le doy la bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros, Claudia, aquí en el debate de France 24. Y la pregunta de punto de partida que quiero hacer es lo que significa para México y para la capital mexicana, para Ciudad de México, la inauguración de esta terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde quedaba hasta hace algunos meses la base aérea de Santa Lucía. Muchas gracias, Santiago. Un saludo desde la Ciudad de México. Representa pues una vieja añoranza de poder comenzar a reducir, como ustedes informaban, la concentración que se tiene en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Es un aeropuerto que en momentos de gran afluencia, por ejemplo, en picos vacacionales o ante eventos como la Fórmula 1, simplemente se satura. Es un aeropuerto que data pues ya de hace muchas décadas, Santiago, y que se había buscado construir en la zona de Texcoco una ampliación, un aeropuerto que quedaba muy cerca y que, sin embargo, además de los problemas que tenía, de problemas de mantenimiento asociados a que se encuentra en la zona lacustre más importante que tiene la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues también está muy cerca de la mancha urbana de la Ciudad de México. Seguíamos con ese problema de que un aeropuerto de estas dimensiones, en donde aterrizan aeronaves muy grandes, seguía muy cerca de la mancha urbana, lo cual, a diferencia de lo que sucede pues en grandes capitales del mundo, París, Madrid, Houston, Miami, en donde la distancia promedio entre un aeropuerto, Santiago, y la ciudad, la capital de las grandes ciudades, es de 25, 27 kilómetros. Entonces, es importante que México comience a mirar hacia el futuro, porque necesitamos un aeropuerto que ante el crecimiento de la mancha urbana sea desconcentrado, Santiago. Entonces creo que por seguridad es lo primero que diría, es muy importante. Y después, más adelante me gustaría platicar un poco lo que representó construir un aeropuerto de más de 77 mil millones de pesos en medio de la pandemia, Santiago. Claro, ese es uno de los puntos destacados de esta obra de infraestructura muy destacada ahora para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto generó todo tipo de discrepancias a nivel político. ¿Qué fuerzas se enfrentaron aquí para poder llevar a cabo esta construcción de este aeropuerto, este proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué fue lo que chocaron allí? ¿Ideologías políticas, simplemente egos entre los políticos o egos entre las diferentes vertientes políticas de izquierda a derecha allí en México? Este es un aeropuerto de transición entre dos regímenes políticos, entre dos modelos económicos. El anterior aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que contaba ya con emisiones de deuda, que se iba a pagar con préstamos, que al ser cancelado se tuvo que entregar por adelantado el pago de los rendimientos, por ejemplo, a los tenedores de pensiones. Es una disrupción total
frente al modelo que teníamos de participación privada, Santiago, de cómo los bancos veían en este aeropuerto un gran negocio, atado también, como les platico, a emisiones de deuda corporativa que estaban metidas en los fondos para el retiro. Era un proyecto pues asociado al PRI, porque desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se buscó a través de pues mucho cabildeo, pero también tratar de convencer a las comunidades después de una gran confrontación que generó que México pasara al ámbito internacional, pues como un país represor en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando pues se violentaron muchos derechos humanos, porque en esa zona no querían el aeropuerto, no querían ceder sus terrenos. Entonces, el presidente López Obrador llega con una consulta popular que tuvo sus críticas, estuvo pues cuestionada porque en algún momento se dijo que pues se había realizado entre los ámbitos, como bien comentas, de interés político. Pero lo que es cierto es que en términos ambientales, en términos de ubicación, de mancha urbana, este aeropuerto, Santiago, pues insisto, fue una transición política entre dos modelos, porque este aeropuerto lo construye por completo el ejército. Las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de costear los insumos, de contratar al personal de construcción, de ejecutar todo el tema de seguridad respecto a las autoridades del espacio aéreo. Entonces, insisto, yo creo que este megaproyecto de todos los que ustedes han mencionado del gobierno de López Obrador es un emblema de que se rompió un modelo económico, político y también de participación privada que le iba a generar al país grandes deudas, Santiago. Sí, Claudia. Claudia, le damos la bienvenida a esta conversación a Eduardo Esquivel, analista económico y columnista. Ya restablecimos la comunicación con él. Él también se encuentra en la Ciudad de México, allí en la capital mexicana. Bienvenido, Eduardo, bienvenido al programa. Y quiero conocer su opinión sobre lo que significa para su país y para la capital mexicana la inauguración de esta obra, de este nuevo aeropuerto internacional. Y ya iremos adentrándonos en el debate de lo que significa esto a nivel político, que ya lo estábamos empezando a analizar con Claudia. Bienvenido. Este es un gran proyecto. Inclusive yo me encuentro aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este es un gran proyecto y hay muchos mitos que no se cumplen, que están todavía por resolverse. Eso de que la iniciativa privada iba a poner todo el dinero para el aeropuerto de Texcoco es una mentira. El presupuesto del 2016 y 2017 se entregaron al proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, más de 111,000 millones de pesos. Para hacer los estudios lo hizo con dinero de Fonadín, fueron 4,000 millones de pesos, que eso a fondo perdido, eso sí nos iba a rescatar. Se emitieron bonos, unos bonos que tienen como fuente de pago el TUA que se cobra en el aeropuerto de la Ciudad de México y un capital semilla de. Y luego también luego se hicieron otros bonos, Manobras hizo otros bonos que eran que tenían la fuente de pago de las Afores, era una inversión de Afores, y entonces pues eso es lo que ustedes llaman capital privado. Yo tuve oportunidad de ver el estudio que se hizo de Texcoco, el que hizo Fonadín, y resultaba que el suelo era fangoso y que se iba a tener que invertir mucho dinero cada año en el repavimentado y que no se hundieran las pistas. Entonces, yo ni era puramente de capital privado, era un exceso, llevaba mucho retraso. Ahorita, si hubiéramos
tenido ese aeropuerto, todavía no hubiera oportunidad de estrenarlo. Claro, Además, sí, la Terminal 2 bueno, la Terminal 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México iba, se iba a tirar todo ese aeropuerto, y sí, resulta Eduardo, que la Terminal 2 todavía no se amortiza. claro. Eduardo, Claudia, ¿qué sacrificios tiene que hacer México en este momento para llevar a cabo este tipo de obras? No solamente el aeropuerto internacional que va a servir también a la capital mexicana, sino estas obras que mencionábamos al principio del programa, el Tren Maya, el corredor que unirá el istmo en el sur del país y también esta refinería en el estado de Tabasco. ¿Qué sacrificios está haciendo el gobierno mexicano para poder amortizar y poder pagar todo este tipo de obras? Que son inversiones millonarias y que el presidente ha catalogado como obras de seguridad nacional. Ya vamos a analizar lo que significa esa categoría de seguridad nacional. Comienzo con Claudia. Muchas gracias, Santiago. En este momento, ¿qué se ha tenido que sacrificar? Que en los presupuestos de egresos de la Federación durante los últimos 2, 3 años se ha privilegiado el presupuesto que se destina a estos megaproyectos. A cambio, ¿qué hemos tenido? Pues un crecimiento diferenciado en regiones que históricamente habían sido olvidadas por el crecimiento concentrado en el norte del país. ¿Qué hemos tenido que sacrificar? Pues lo que muchos analistas pedían y algunas voces del sector privado, que durante la pandemia se entregaran mayores estímulos a las empresas, y se pedía que esos estímulos se dieran a través de las grandes empresas. Bueno, tenemos que recuperar la conexión con Claudia en la Ciudad de México. Continúo entonces con Eduardo haciéndole la misma pregunta sobre los sacrificios que tiene que hacer el Estado mexicano para poder llevar a cabo este tipo de obras de gran calado allí en México, que sin duda alguna pues se traduce en tener que cortar presupuestos en otros programas o en otras áreas, y que eso pues va a tener repercusiones más adelante. Eduardo. Mira, yo creo que los proyectos son necesarios. Lo que sí he visto, que no solo tienen que ser los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya o como la refinería de Dos Bocas o este aeropuerto, el tren transísmico, que yo creo que va a ser una muy buena inversión, pero sí se están haciendo grandes sacrificios presupuestales para llevar a cabo estos proyectos. Pero esta guerra de Ucrania nos ha demostrado que necesitamos tener refinerías y que no podemos depender pues del extranjero para la compra de gasolinas y de otro tipo de combustibles. Sí. Ya hasta el dueño de Tesla dijo que había que apurar la extracción de petróleo y de gas, porque las energías limpias todavía no era tiempo, ¿no? Claro, Eduardo. Esta guerra pues nos ha venido a partir. Claro. Eduardo, en términos de infraestructura, que es la gran apuesta que está haciendo el presidente López Obrador, ¿en qué condiciones estaba México cuando llegó el presidente López Obrador, que haya querido enfocar buena parte de sus esfuerzos en el gobierno para desarrollar este tipo de obras? México, a la vista de gran parte de América Latina y por lo menos lo que se ve fuera de las fronteras mexicanas, es un país muy moderno y es un país con una buena infraestructura. Desde su punto de vista, ¿cómo estaba la infraestructura mexicana en términos competitivos? No era tan, había dos Méxicos, ¿no? El sureste completamente abandonado, en el norte y el Bajío, pues un desarrollo para afuera, con las cadenas de la industria automotriz, de la industria electrónica, pero esto no nos estaba llevando al problema de las desigualdades. Se hacía más desigualdad,
y pues en la infraestructura dejaban muchos proyectos, se dejaron botados. Fueron más en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se dejaron botados más de 300 hospitales y se están rescatando a algunos, otros ya no, y pues se dejó botada una refinería, se perdieron más de 3,000 millones de pesos en Tula, y esto pues no ayudaba, pero en mi modo de ver las cosas, está bien los grandes proyectos, pero necesitamos más proyectos más pequeños, Sí, de Eduardo. agua potable, y de rellenos sanitarios y otros. Claudia, ¿cuál es su opinión en torno a esta pregunta que le hacía Eduardo de la infraestructura mexicana, que desde fuera se puede ver como un país muy bien conectado en términos de infraestructura, más moderno que muchos otros países de la región, mucho más avanzado? Y ahora el gobierno se embarca en este tipo de grandes obras de gran calado, pero el país en términos competitivos, ¿cómo queda o cómo estaba también? Muchas gracias. La inversión en infraestructura respecto al Producto Interno Bruto ha pasado de 2013 de 2.5 a 2019 a 1.5. El gobierno de Enrique Peña Nieto, en otras palabras, en lugar de invertir más en infraestructura, disminuyó el gasto, la inversión que se realiza en proyectos portuarios, en proyectos de desarrollo en carreteras. ¿Qué sucedió? Un problema fue la corrupción, pero también que precisamente en ese ánimo de pactar y de tratar de utilizar el gasto de infraestructura para temas políticos, se detuvo. Lo que estamos viendo en el gobierno del presidente López Obrador es que en medio de la pandemia tuvimos un gasto contracíclico que no se enfocó al rescate de empresas o al apoyo para sostener sectores que históricamente se habían visto beneficiados. Entonces, Santiago, para responder tu pregunta, te diré que México tiene un rezago histórico en desarrollo de infraestructura para exportar, para crecer. Tenemos cuellos de botella en el proyecto de trenes. Ahora mismo, con este aeropuerto, de lo que estábamos platicando, es que el gran cuestionamiento al gobierno de López Obrador es que es un aeropuerto que quizás está aislado, que hacemos 1 hora 50 minutos desde la Ciudad de México para llegar, pero que ¿qué sucedió con los proyectos de trenes de pasajeros que se cancelaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo, o los que no se hicieron, como el proyecto del tren de pasajeros Querétaro, que se canceló por corrupción? En otras palabras, creo que el proyecto de infraestructura del presidente López Obrador, el Tren Maya y el aeropuerto, apoyaron la inversión. Hacen falta muchos más, coincido con Eduardo, pero también hace falta que se genere confianza ya para que el sector privado acompañe esta aventura que está iniciando el presidente López Obrador de liberar sus macroproyectos. Santiago. Bueno, la corrupción, que es el mal que está enquistado en prácticamente todos los países de América Latina para poder desarrollarse, es donde se estancan los grandes proyectos de las naciones latinoamericanas. Claudia, continúo con usted para hablar de un tema importante, es el tema del medio ambiente. Al presidente mexicano lo han criticado mucho por no haber respetado unas recomendaciones ambientales hechas por la Organización de Naciones Unidas sobre el proyecto del Tren Maya, que es tal vez uno de los proyectos más controvertidos. Es en una zona una zona del país fuertemente desarrollada por el tema turístico en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, pero también une algunas poblaciones que están muy aisladas, que están muy lejos de ese desarrollo tecnológico que quieren instaurar allí en México. El tema ambiental deja mal parado al presidente en este tipo de acciones. ¿Qué tanto se cuida México en este tipo de infraestructuras, de la construcción de estas infraestructuras en términos ambientales?
Gracias. Es importante mencionar que el proyecto del Tren Maya en sus equipos directivos y de ejecución ha tenido cambios. El presidente López Obrador no está muy contento con lo que obtuvo en la gestión de este proyecto. No tenemos mucha información en materia de transparencia sobre lo que ha sucedido con los macroproyectos. Me parece que esa es una deuda que tiene por ahí el gobierno del presidente López Obrador. Y sí hay muchas críticas respecto a los grupos ambientalistas, a los grupos que protegen la flora y la fauna en la zona. También hay que decirlo, hay grupos que han aprovechado este proyecto para tratar de generar confrontación política. La confrontación política no está ausente. Yo creo que el presidente López Obrador tendrá que exhibir en su momento si se cumplieron con las manifestaciones de impacto ambiental en una zona que es tan importante para América Latina, Santiago. Eduardo, usted mencionaba hace unos minutos el tema de la refinería en el estado de Tabasco, una refinería importante por la coyuntura en la que estamos en este momento por la guerra en Ucrania, que ha llevado a que los combustibles se encarezcan. Y la apertura de esta refinería le permitiría a México prácticamente suplir su necesidad de combustibles a nivel interno. Esto puede traer amplios beneficios para la competitividad mexicana, pero ¿qué hay de la apuesta por combustibles más limpios? Aquí vemos que México le sigue apostando a los hidrocarburos, a los refinados de petróleo y no le apuesta a combustibles que sean más amigables con el medio ambiente. En esto, México da un paso para adelante para abastecerse de combustible, pero da varios pasos hacia atrás en materia medioambiental. ¿Cómo lo ve usted? Mira, hay una gran ignorancia en este tipo de cosas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está apostando a las energías limpias, pero no a las que la iniciativa privada ha hecho, que son la eólica y la fotovoltaica, la solar. Estas energías no funcionan todo el tiempo y estas energías, si hay un país que es el que menos emite CO2 a la atmósfera, es México, ¿no? Canadá y Estados Unidos es mucho más lo que generan de energías sucias y pues el gobierno de México le está apostando a las hidroeléctricas del sureste del país. Hay un proyecto de cambiar las turbinas en las hidroeléctricas de Tabasco y de Chiapas, 14 refinerías. Es un proyecto de más de $1,000 millones y con estos cambios de turbinas, la generación de energía limpia a través de las hidroeléctricas, este excedente alcanzaría alrededor de 6 plantas de eólicas y 8 fotovoltaicas. Entonces, decir... Sí, Eduardo. Bueno, retomaremos más adelante la comunicación con Eduardo. Sigo con Claudia, le hago la misma pregunta sobre la deuda en materia medioambiental. Ya mencionábamos el caso del Tren Maya en la península de Yucatán, pero ¿qué hay de esta refinería que le sigue apostando a los combustibles fósiles, a la extracción de petróleo allí en la costa mexicana y que le sigue apostando a este tipo de combustibles cuando la idea a nivel mundial es empezar procesos para pasar a combustibles más amigables? Y recordemos que ustedes tienen una de las ciudades más contaminadas del mundo, que es Ciudad de México, precisamente por la quema del combustible fósil de las fábricas y de los vehículos que transitan allí. No solo eso, también tenemos un problema de uso de combustóleo, que es un insumo que generan las plantas de Pemex y que compra la Comisión Federal de Electricidad, y que se ha usado para reducir los costos de operación. Pero como decía Eduardo, el gobierno del presidente López Obrador está buscando que
esta narrativa del sector privado, principalmente empresas españolas que cuestionan al gobierno cuando trata de cambiar las reglas de despacho, las reglas para que ellos participen, y que de alguna manera lo que hicieron fue ir avanzando sobre el mercado de la Comisión Federal de Electricidad, no tengan esos argumentos, Santiago, de que la Comisión Federal de Electricidad está contaminando o está usando insumos como el combustóleo sucios para estar produciendo electricidad. Y también me gustaría agregar que la Comisión Federal de Electricidad está usando gas natural porque el gobierno de Enrique Peña Nieto heredó uno de los convenios más rentables para las empresas gaseras que se conectan con Estados Unidos. Pero sí, tienes razón, el gobierno del presidente López Obrador está apostando por las gasolinas, pero por no importarlas es que está generando esta refinería. Y compró, como ustedes saben, una refinería en Deer Park, Texas. Sí. Claudia, adelante. Gracias. Puede terminar su idea, adelante. Gracias. Entonces, lo que diría ahí, Santiago, es que si bien es cierto que la transición energética está ya a la vuelta de la esquina, y que esto que sucedió en Ucrania y en Rusia, donde vimos que depender de un combustible fósil como es el gas natural nos deja muy vulnerables a factores geopolíticos y bélicos, el gobierno del presidente López Obrador, Santiago, lo que quiere es sustituir la gasolina que se compra, porque México, a pesar de que solíamos ser un país exportador de petróleo, ahora importamos el 70% de las gasolinas. Claro. Entonces, el reto y el desafío es cómo sigues reduciendo la importación de gasolinas e impulsas al mismo tiempo la matriz basada en energías eléctricas y limpias, Santiago. Claudia, Eduardo, me queda un minuto para finalizar el programa. La conclusión de lo que sigue para México en términos de infraestructura, de lo que puede venir más adelante. Les pido que sean muy puntuales, por favor. Eduardo, su conclusión, ¿qué sigue para México, para los próximos años, para este país en términos de infraestructura? No, pues se tienen que acabar los proyectos que ya se empezaron. El Tren México-Toluca, que quedó varado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se tiene que acabar la refinería que se dice que se va a estrenar en julio, el tren... Sí, Eduardo. Eduardo, lo tengo que cortar porque me quedan pocos segundos y necesito que Claudia también haga la conclusión. Claudia, su perspectiva, la conclusión. Gracias. Que se cumpla la promesa del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Santiago, de que se van a tener esquemas público-privados para la participación en desarrollo de infraestructura, porque eso le podría dar a México la oportunidad de recuperar el 8% que se cayó el PIB durante la pandemia, Santiago. Y gracias. Un saludo, Eduardo. Claudia, Eduardo, muchísimas gracias por haber analizado este tema para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes pueden seguir con la programación de France 24. Siga con nosotros.